7 de la mañana, 12 minutos, el consejero del CNE, del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, alerta sobre los riesgos de incurrir en procedimientos ilícitos dentro de las campañas electorales. El funcionario aseveró que hay una penetración puntual en determinadas áreas del país de dineros del narcotráfico en la próxima o en las próximas elecciones. Existen indicios claros de la penetración de dineros de mafias en organizaciones políticas de cara al próximo proceso electoral a desarrollarse el 24 de marzo. Así lo dio a conocer el consejero del CNE, Luis Verde Soto, luego de que miembros del organismo verificaran en territorio cómo se lleva adelante la precampaña. Esta no fue una realización solo en Esmeraldas, fue en el conjunto del país. Es por esa razón que el funcionario alerta a los candidatos sobre los riesgos de procedimientos ilícitos en esta etapa. La presunción es que uno de los puntos críticos es la provincia de Esmeraldas, vecina con Colombia y afectada por la presencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico, provenientes del departamento de Nariño. Se investigan posibles casos de lavado de dinero. No existen organizaciones políticas ligadas al narcotráfico. Existe probablemente algún candidato auspiciado por actividades ilícitas, pero no organizaciones políticas ligadas al narcotráfico. Se prevé que en los próximos días se presente un informe ante el Pleno del organismo para su discusión y que puedan coordinarse acciones investigativas con otras instituciones como la Fiscalía. En una entrevista con Pichincha Universal, Verde Soto aseveró que este no es un tema de dimensión cuantitativa nacional, es decir, a nivel nacional no tiene importancia en términos cuantitativos, pero tiene absoluta gravedad en términos cualitativos sobre esta erosión del principio democrático en parroquias puntuales. Néstor Aguilera, Telediario. 7:14 minutos y precisamente está aquí Luis Verde Soto. Buen día, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tan grave es esto? ¿Hasta dónde ha llegado la presunta penetración de los dineros de la delincuencia y del narcotráfico en, usted dice no en los partidos, sino detrás de ciertas candidaturas? Bueno, en fin, ¿hasta dónde? Bien, yo creo que el tema tiene relevancia evidente porque es un caso de erosión de los principios de la democracia, es un caso de erosión de los sustentos de la democracia, que es obviamente candidaturas sustentadas en actividades lícitas y no amparadas por caudillos locales que hacen actividades ilícitas, presumiblemente vinculadas, por ejemplo, al narcotráfico. Lo que hemos hecho nosotros es una barrido inicial de las provincias fronterizas del Ecuador, donde posiblemente se produce entrada y o salida de droga. Para esto es conocido que Ecuador es un país fronterizo de los dos más grandes productores mundiales de cocaína y que Ecuador se ha convertido pues en un corredor de narcotráfico importante. Lo segundo fue recibir estudios y análisis que se hacen sobre cómo procede este negocio, y básicamente conocemos de que busca quedar aliados en consumidores en las riberas de los corredores de narcotráfico y luego busca penetrar puntualmente sobre la fuerza pública para contener facilidades. Lo tercero es obviamente buscar cómo controlar territorialmente los puntos terminales de este negocio, y en los puntos terminales obviamente juega un rol muy importante el organismo y gobierno local. Consiguientemente lo que hacen es, a través de interpuestas personas o a través de directamente, controlar esos territorios, controlar esas instituciones con un doble fin: legitimar la actividad en esos territorios, controlar los mercados laborales, controlar los flujos comerciales, subalternizar otras actividades productivas, y entre ellas obviamente la de impulsar candidatos locales que puedan en su defecto hacer estas acciones que requieren. Lo que hemos encontrado no es una provincia, rectificaría, hemos hecho una investigación general y hemos tomado dos casos que nos permitan... Dos casos, y en los casos lo que nos interesa no es el nombre ni el hecho, lo que nos interesa es desarrollar procesos que permitan en un informe mostrarle al país, mostrarle al Consejo Nacional Electoral y a los organismos que persiguen estos temas cómo procede, cómo funciona, y que consiguientemente la ciudadanía, en acción de sus intereses, pueda denunciar lo que ocurre y tener alerta de qué procedimientos hemos detectado. Pero si usted dice que ya hay dos nombres, y dice no nos importan los nombres sino el hecho,
En fin, alguna consecuencia tiene que haber en torno a estos nombres. Es decir, lo que va a haber es, se va a trasladar a la Fiscalía el informe, nos hemos acordado ya con la Fiscalía. ¿Pero van a seguir siendo candidatos? No se trata de, no hemos visto casos de nombres, casos de territorios, parroquias y cantones. No se trata de nombres, no se trata de nombres. Es decir, no hay todavía evidencia de que detrás de alguna candidatura en concreto existan dineros de narcotráfico. Evidencia que varía en este momento de la conformación de los casos, de la conformación de la información. Lo que se trata es de tener noticias de un hecho, noticias de un crimen, ¿no es cierto? Y esto es lo que se traslada a la Fiscalía. En términos jurídicos es esto lo que la Fiscalía toma y comienza un proceso de investigación. Estamos en una relación con la Fiscalía que con doble fin. El uno es el de trasladar los casos de denuncias de candidaturas que puedan tener este amparo financiero, estar sustentadas o sospecharse, por ejemplo, lavado de ilícitos, para que la Fiscalía sea quien investiga, porque como tú conoces... ¿Pero cuáles son las evidencias? Hay procesos, hay procedimientos en los que hemos visto, por ejemplo, casos de... eventuales candidatos o de posiciones o de flujos de candidaturas en las cuales caudillos locales que presumiblemente están vinculados a actividades ilícitas, los amparan, los impulsan. Hemos visto casos de probable lavado de ilícitos, dinero ilícito a través de rifas, a través de una serie de modalidades de transferir recursos a candidaturas probables, por tanto no hay candidaturas fijas, y a la vez para generar legitimidad de la población. Hemos visto casos de municipalidades en las que probablemente intereses que sean tomadas por nuevas correlaciones políticas, en las que legitiman, por ejemplo, obras de infraestructuras realizadas con dinero ilícito, pero que ganan legitimidad ante la población. Hemos visto casos de familias que se están formando como actores del negocio ilícito, de competencia por negocio ilícito, que la transfieren a la actividad electoral. Todos esos son casos que no nos interesa en principio a nosotros, porque no somos los actores que juzgan el fenómeno penal, se interesa a los actores que lo hacen, en este caso la Fiscalía. Lo que hacemos es trasladar estos procesos y alertar a los partidos, alertar a la ciudadanía. Es esto lo que hemos visto como procesos en el caso del país. Por lo pronto se está a la espera de un informe. El informe está habitualmente listo, será sometido a discusión del Pleno, supongo yo, o el día de mañana o en la siguiente semana, el día lunes o martes. Una vez que esté en discusión el Pleno decidirá qué hacer con ese informe, si trasladarlo solamente a la Fiscalía, si hacerlo público no. El Pleno deberá decidir qué es lo que debe hacer. Con seguridad yo creo que lo que tiene que hacer el Pleno es cumplir su función, obviamente dentro del Código de la Democracia, que es conocerlo, correrlo traslado, y en aquello que tiene que ver con la conformación de una ciudadanía que participe en elecciones limpias, darlo a conocer a la ciudadanía para que esos procesos no se repitan o al menos haya conciencia sobre lo que puede estar ocurriendo. 7 de la mañana, 20 minutos, estamos dialogando con Luis Verdesoto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Quiero consultarle respecto del tema de los debates. No es forzoso, no existe la obligación de debatir. Hay algunos candidatos, sobre todo los que puntean en las encuestas, que se niegan a debatir. ¿Existe algún procedimiento o al menos recomendación de parte del organismo electoral para permitir que la ciudadanía conozca de una manera equilibrada todas las propuestas y planteamientos de los candidatos, al margen de este tipo de estrategias que hacen que unos quieran comparecer y otros no? A ver, Ecuador es de los países de América Latina que no tiene una decisión y no tiene una norma explícita e imperativa para la realización de debates. Hay países que sí lo tienen, México lo tiene, Brasil lo tiene, Argentina lo tiene. Y esas legislaciones fuerzan a los candidatos a hacer. Obligan. Y esto es normal, yo creo que esto es razonable que ocurra. Es decir, el hecho de ser candidato implica una obligación pública, no solamente de informar sobre sus propuestas, sino de confrontarla, porque el hecho electoral es un hecho de confrontación, de relación competitiva
para tomar una decisión política. Entonces el debate es el instrumento con el cual no solamente se presentan posiciones, sino estas llegan a depurarse, y ante la ciudadanía es una obligación hacerlo, no es necesariamente una sola facultad privada de los candidatos. Cuando uno es candidato, y los candidatos tienes obligaciones públicas por el hecho de serlo, por el hecho de acudir al escenario público tienes obligaciones de hacerlo. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, si tú eres candidato, no puedes dejar de serlo. Has tomado la decisión de candidato, has conseguido el apoyo ciudadano y partidario para hacerlo, ya no puedes dejar de ser candidato. Hemos llegado incluso a tener candidatos que han muerto y que no han podido ser sustituidos, ha habido incluso casos de elecciones. Lo mismo debería ocurrir respecto al tema del debate. Ecuador no tiene una norma taxativa, sí habría una responsabilidad moral y pública para hacerlo. El Consejo Nacional Electoral se encuentra en la obligación de auspiciar de modo normativo y de modo general cualquier actividad que haga la sociedad civil y que haga la sociedad política para lograr esta relación, ¿no es cierto? De hecho... es decir, la idea es impulsar un voto informado. Absolutamente. Es decir, que las personas conozcan el pensamiento de los candidatos. Absolutamente. En esto, el Consejo Nacional Electoral, rigurosamente cumplidor de sus obligaciones, llegará y está trabajando con organismos internacionales con prestancia mundial para hacerlo, para llegar a poner lo que podría ser a su criterio la metodología de una información equitativa, justa, exacta, para toda la ciudadanía. Pero queda a criterio de los candidatos aceptarla o no. Queda a criterio de los organizadores armar esos debates y proceder. En el caso sí en que el Consejo Nacional Electoral tendrá que armar y tiene que armar y está trabajando activamente para eso, es en el caso de los consejeros nacionales del Consejo de Participación, porque en ese caso no existe una norma previa. Recién en este momento se ha aprobado una forma de publicidad, una forma de difusión, y en este momento recién se va a tener que confrontar con la ciudadanía y con esos candidatos, decir, bueno, exactamente es esto lo que estamos reglamentando de modo exacto para lograr lo que la ley y la consulta mandan. Concluyo con un tema importante. Parece haber un choque, una controversia en marcha en torno al tema de la Organización de Estados Americanos, la participación, la calidad de observadores en el próximo proceso y presuntas limitaciones a la actividad de otros observadores en el proceso electoral. Su opinión. Primero, información. Yo creo que hay que evitar equívocos. Es importante evitar equívocos. Probablemente la respuesta o la carta que hace la OEA saca de su ubicación la real relación que ocurrió sobre la observación electoral de la OEA. Los antecedentes son el Consejo de Participación, el Consejo Electoral Transitorio mantuvo una relación con la OEA con un grado de aspereza y susceptibilidad por varias razones. La primera, de lo que tenemos a partir de los anales que se tiene, fue de que la OEA no dio una explicación justa respecto al apagón electoral y más bien lo avaló. Esto lleva a una susceptibilidad por parte del Consejo Electoral Transitorio. Pero esa susceptibilidad permanece. Permanece, pero este rato, por equívocos, se ha desplazado a otro escenario, que es el reglamento de observación electoral, que no tiene que ver con este tema. Con el tema de la susceptibilidad con la OEA, no tiene que ver el reglamento de observación. Es decir, las puertas no están cerradas para la OEA. En absoluto, al contrario, están el Consejo Nacional Electoral, a través mío, que estoy encargado de Relaciones Internacionales, hice gestiones ante el Consejo de Asesoría y Promoción Electoral Permanente, que es un organismo académico que asesora a los organismos electorales de América para que sean ellos los que estén presentes de modo directo, igualmente con representación del sistema interamericano en la observación. Esta observación se va a producir. Este equívoco simplemente hay que superarlo, porque se trata, y allí por cierto hay que rectificar en la mala lectura que se hace por parte de la OEA respecto a los temas de que habría prohibición de los observadores de conversar. Es decir, no gozarían los observadores de las garantías necesarias para cumplir con su labor. Es absolutamente obvio que una observación hay que hacerla observando, conversando, dialogando, y esto no puede ser ni siquiera ni remotamente prohibido. ¿Piensa usted que la OEA estará, o los observadores de la OEA estarán presentes en el próximo proceso electoral? No me cabe duda de que en la OEA, igual que en el Consejo Nacional Electoral, se buscarán puntos de aproximación para poder lograr que no solamente CAPEL, que ha aceptado su participación ya en primera instancia, sino otras formas que colaboran con otros estados. Tú sabes que la OEA recibe fondos de varios estados, que analiza a través de la OEA para poder hacer observación electoral. Muchas veces la OEA recibe esos fondos para hacerlo en nombre de
terceros. Y eso esperamos que sea así. Yo creo que esto simplemente dejará de ser nada más que un punto en este proceso, construcción de una relación clara con la comunidad internacional. Luis Verdesoto, consejero del Consejo Nacional Electoral, esta mañana en Primera Impresión. Nuevamente gracias por aceptar la invitación.